Muchas gracias a los panelistas. Voy a ir llamando uno por uno para poder empezar. Entonces primero quiero llamar a Carolina Castellanos, ella es investigadora del Instituto Humboldt. Un aplauso, por favor. Luis Miguel Rengifo, él es ornitólogo y él es vicerrector de investigación de la Universidad Javeriana. Joao Muñoz, experto mamíferos y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Y Juan Armando Sánchez, trabaja con corales y es experto y es profesor de la Universidad de los Andes. Listo, entonces uno siempre cuando está pensando en extinciones se imagina estos dos bichos, oiga que sí dice como parcerasaurio. Bueno, se imagina uno los dinosaurios, pero no, resulta que las extinciones también son más recientes y uno cuando habla de extinciones también puede hablar de disminución de las poblaciones, actividad de los humanos o no actividad de los humanos. Hoy vamos a aprender cosas muy chéveres sobre las extinciones y las repercusiones que tienen en un país como Colombia. Entonces, antes de empezar, nosotros siempre presentamos, cada panelista se presenta un poquito y nos cuenta cómo es que llegaron a saber tanto del tema del día y el tema es extinciones. Entonces, ¿por qué no empezamos con Carolina? Carolina, ¿cómo llegaste a saber tanto de extinciones? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me parece un espacio genial para comunicar lo que hacemos. Bueno, yo soy bióloga, siempre he trabajado con plantas, me gustan desde que estudié mi carrera. Empecé trabajando en ecología, trabajando comunidades, cómo los ecosistemas y las especies que los componen cambian por las transformaciones. Y poco a poco empecé a llegar a trabajar sobre cada una de las especies. Empezar a ver esas especies en particular, cómo se diferencian aquellas que están en todo el país, que están en cualquier lugar, que crecen muy fácilmente, de aquellas que son raras, que pueden ser más vulnerables a lo que hacemos. Y desde hace un poco más de 4 años estoy trabajando en generar información sobre plantas de nuestro país para poder saber mejor cuándo están ocurriendo estas extinciones. Bueno, entonces, Miguel. Bueno, yo también soy biólogo y la motivación para comprender la extinción empezó realmente desde que yo era niño. Yo crecí en el campo y en mi familia les gustaba mucho la naturaleza y había un tío que hacía una colección que era la Enciclopedia Salvat de la Fuente, que era por fascículos, y yo cuando iba a la finca de ellos leía la enciclopedia, etc. Yo leí esa. Y ahí, sí, claro, y ahí hablaban de especies en peligro de extinción y de libros rojos y etc. Y desde ese momento, yo tenía como 7, 8 años, me atrajo poderosamente el tema y siempre me ha interesado mucho comprender por qué se extinguen las especies, de manera que si uno entiende por qué se extinguen, puede evitar la extinción. Entonces he trabajado en libros rojos desde hace mucho tiempo. Hice la primera lista de especies de aves amenazadas de Colombia, eso se publicó en el 98. Luego lideré el primer libro rojo de aves amenazadas de Colombia que se publicó en el 2002 y más recientemente también lideré el libro rojo de aves de Colombia que se publicó en 2 volúmenes, 2014-2016. Muchas gracias. Joao. Bueno, como se podrán imaginar, también soy biólogo. Trabajo en evolución, en ecología evolutiva y en biología teórica. Llegué al tema de las extinciones, más arriba. Llegué al tema de las extinciones con una pregunta de tipo teórico en evolución, y esa si la evolución puede trabajar de manera simultánea en diferentes niveles de organización biológica, desde los genes, pasando por organismos, poblaciones y quizás nivel de especies o grupos de especies. Y había que probar las hipótesis teóricas y se me ocurrió que una de las características emergentes a nivel de grupos es la socialidad. Y para probar si la socialidad ha tenido un efecto evolutivo, habría que ver cómo las especies sociales se comparan con las no sociales en términos de su éxito evolutivo, es decir, tasas de extinción y de especiación.
Así que básicamente es lo que hacemos. Trabajamos con carnívoros. Lo que tratamos de hacer es mirar qué características anatómicas se correlacionan con la socialidad. Tratamos de mirar en las especies fósiles cuáles de esas características aparecen y así determinamos tiempos de origen, tiempos de duración, tasas de especiación, de extinción, y entonces podemos comparar y mirar si la socialidad realmente es algo tan maravilloso en términos evolutivos o no. Aló, listo. Les recuerdo que en este espacio queda terminantemente prohibido terminología científica. Entonces, tasas de especiación, BIST, prohibidos. Listo. Juan Armando. Gracias, Carlos. Bueno, primero, es fantástico estar acá. Las mejores ideas que han pasado en los últimos años. Hace mucha falta es excelente. Ok, bueno, biólogo marino. Para no hablar de terminología, existe Netflix. En Netflix hay una película que se llama Chasing Coral. Estamos hablando con el profesor Rengifo que en la película un productor inglés decía, bueno, quiero tomar la foto del coral un mes seguido. No pudo técnicamente hacerlo. O sea, para que vean lo complicado que es esto. Bueno, lo que ellos vieron en Australia hace 2 años, lo vimos nosotros en el 2005, cuando fuimos a hacer una salida de ecología marina a las Islas de Rosario. Eso que está pasando en la Gran Barrera y que da noticia en el Mar Caribe ya es algo del pasado. Hubo una anomalía térmica que duró 16 semanas en el 2005, otra en el 2010 y cada vez son más comunes. Entonces, las especies que formaban el 80% de los arrecifes coralinos del Mar Caribe, hagan de cuenta, no sé, ir en el páramo a hablar de los frailejones o algo así súper dominante, está en este momento en la lista en peligro crítico. Entonces, digamos, con eso les doy una idea, digamos, de lo que está pasando en el mar. Por otro lado, en el mar, digamos que la biogeografía se está combinando por la acción del hombre. Entonces, estamos pasando las especies de un lado del Atlántico al Pacífico y llevamos 100 años haciendo eso. Entonces, pueden imaginarse lo que está pasando. Las especies invasoras, digamos, también son un vector de extinción muy grande. Y bueno, digamos, así me di cuenta, un golpe duro, darme cuenta que las especies del mar se pueden extinguir. Excelente. Aló. Una cosita es que se me olvidó decir. Si ustedes tienen preguntas, pueden ir a Twitter y con el numeral Ciencia su merced hacer la pregunta, ¿vale? Y al final escogemos algunas preguntas para hacer a los panelistas. Y también quédense porque al final hay una trivia. Pongan atención, se pueden ganar un premio. Preguntas sobre extinción, ¿no? Listo. Bueno, estamos hablando de extinción y no hemos definido qué es una extinción. ¿Qué es una extinción? Entonces, Carolina, ¿qué es una extinción y en qué se diferencia una extinción masiva? Porque creo que son dos cosas diferentes. Bueno, pues básicamente una extinción es cuando desaparecen todos los individuos de una especie. Ya no queda ningún individuo vivo de esa especie y esa es como la forma más fácil de identificar. Tenemos la certeza de que no están. En términos de extinciones, han ocurrido extinciones desde hace millones de años y se han identificado más o menos 5 periodos, ahora un sexto, en que han habido más o menos el 90% o número de porcentajes muy altos han desaparecido. Y cuando han sido extinciones pasadas es porque en los registros fósiles se ha visto que había una dominancia muy grande de especies y ya luego nunca las vuelven a encontrar. Entonces asumimos que desaparecieron esas especies. Listo. Pero entonces, extinciones, o sea, uno fácil de saber que aquí Parcerasauria está extinta porque uno ya no la ve. Pero ¿cómo sabe uno que una especie está extinta? Porque uno escucha a veces en la radio, en el periódico, tal especie está a punto de extinguirse o tal especie se extinguió. ¿Cómo sabe uno
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que uno diga, se extinguió? ¿Alguien? Pues existe un método para evaluar el riesgo de extinción, que por supuesto no es el momento de entrar en detalle, pero básicamente lo que se hace es con una serie de criterios determinar si la especie está en riesgo de extinción y qué tan alta es esa probabilidad, ¿sí? Pero la otra cara de la moneda, entonces, bueno, lo que quiero decir esto es que es una evaluación probabilística. No existe certeza de que la especie se va a extinguir, sino que se sabe cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Y realmente es difícil determinar si una especie está extinta. Lo que habitualmente se utiliza para determinar si una especie está extinta es que se hace una búsqueda intensiva en su área de distribución y si efectivamente después de esa búsqueda intensiva no se encuentra, la especie se declara extinta. Pero eso casi nunca ocurre, ¿sí? Casi nunca se hace esa búsqueda. Lo que se hace es esperar que pasen 50 años a que la especie no se haya visto, 50, okay. Que es un periodo de tiempo muy largo y probablemente eso ocurre con muchas especies, ¿sí? Muy probablemente en Colombia hay especies extintas que no se consideran extintas. Ah, caray. Y entonces, celacanto. No voy a cantar, celacanto es un pez. El celacanto, ¿cómo es el ejemplo del celacanto que se pensaba extinto y no estaba extinto? ¿Alguien quiere hablar del ejemplo del celacanto? ¿Cuál es el maní con el celacanto? ¿Qué tenía de chévere ese pez? Bueno, no, solamente para completar la pregunta anterior, eso es para especies actuales. Pero recuerden que la vida apareció hace 3.800 millones de años. Y de todos los millones de especies que ustedes se puedan imaginar, en la actualidad tenemos más o menos 40 millones. O sea, imagínense, eso es lo que conocemos como si tuviéramos una foto de ahora, ¿listo? O lo que calculamos. Imagínense lo que ha sucedido durante 3.800 millones de años. Además, imagínense lo que sucede con especies que tienen ciclos de vida cortos. Todos nos lavamos la boca esta mañana, ¿sí o no? ¿Quién no se lavó la boca esta mañana? Entonces, sometimos esa población de microorganismos en nuestra boca a una presión fuerte de selección. Cloro, flúor, un montón de cosas. Y algunas de esas poblaciones se extinguieron o se redujeron y sus descendientes han vuelto a reproducirse y ahora nos han repoblado el hábitat de la boca. Entonces vean ustedes que para especies pequeñas con ciclos de vida corto han debido suceder muchas extinciones y mucha originación de especies durante 3.800 millones de años. De esas no sabemos porque el registro fósil no aparece, es difícil observarlas en el registro fósil. Pero aquellas que dejan registro fósil, los dinosaurios, mamíferos, aves, generalmente animales grandes, ¿cierto? De esos podemos saber más o menos cuándo se extinguieron. Entonces, cuando se revisan las rocas sedimentarias, ¿cierto? Ustedes ven a los paleontólogos excavando, sacando tierra, y entonces sacan tierra en diferentes profundidades y encuentran una serie de organismos y entonces van midiendo las fechas de esas rocas. Y de pronto llega un momento en que no ven más esos organismos, ¿listo? Calculan esa fecha y en ese momento decimos, este es el momento de extinción de esta especie. Igual se hace con el origen de las especies. ¿Cuál es la roca, la edad de la roca en la que encontramos, ¿cierto?, el fósil más antiguo? Y eso consideramos que es el origen de esa especie. Entonces, para las especies fósiles, eso es lo que hacemos. Y recuerden, eso es 3.800 millones de años. ¿Qué pasó con el celacanto? El celacanto es una especie que se puede llamar una especie casi que inmortal. Es decir, es una especie que ha permanecido sin cambios aparentes por periodos muy largos de tiempo. ¿Por qué? Porque vive en el fondo marino y el ambiente en el fondo marino es relativamente estable. Como casi nada cambia allá abajo. Entonces, el celacanto está más o menos bien adaptado a esas condiciones. Como no hay perturbaciones, no hay sorpresas, pues se ha podido mantener más o menos constante durante un periodo muy largo, durante muchos millones de años. Esto sucede con varias especies. Las quimeras
las cacerolas marinas, los tiburones, ¿cierto? Y hay varias razones: o el ambiente es estable, o los bichos son muy flexibles, generalistas llamamos, ¿cierto? Pueden utilizar muchos recursos en el ambiente y de esa manera entonces esquivan la extinción. Entonces básicamente el selacante es una especie casi que inmortal. Pero quiero decir que hay especies de microorganismos que viven bajo el suelo que han vivido por cientos y quizás miles de millones de años. O sea que ojo con el chupacabras porque puede estar por ahí. Quería adicionar que esos casos de especies que se consideran extintas y luego aparecen, también pasa con plantas. Hay un género que es muy cercano a las cebollas, que son árboles gigantescos, o sea, esos cosas que se pensaban que ya no existían en 1940 o algo así. Se describió la especie a través de un fósil y a los 20 años la encontraron. O sea, era algo que esperaban que ya no iban a encontrar, que ya hace muchos años había desaparecido, y encuentran árboles gigantescos que sorprenden a todo el mundo pensando, no estamos extintos. Fantástico, no estamos sesgados a los animales aquí, las plantas no. Bueno, cuando uno habla de extinción, a veces uno también tiende a pensar que los humanos somos la causa principal de las extinciones como resultado de nuestras actividades de día a día. Pero puede que esto no sea el caso, ¿no? Las extinciones también ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, ayer vi en el cinema que decía Megalodón, la bestia. El Megalodón se extinguió y como que no lo extinguieron los humanos, ¿no? Juan Armando, ¿cómo así que también hubo extinciones antes de los humanos? ¿Qué podría causar la extinción de especies si no es un humano que la causa? Bueno, como hablaba Joao, hablaba de las cacerolas marinas. Las cacerolas marinas, un litro de su sangre cuesta alrededor de $15,000. $15,000. Y digamos, es una o dos especies, una del Atlántico, otra del Pacífico. Y bueno, es un relicto de un linaje de los trilobites. Los trilobites eran, como decir, los insectos, los escarabajos de hoy en día, allá antes del Pérmico, y de pronto se acabaron. Entonces existieron extinciones masivas 5 veces antes del Pérmico. Tenemos el registro fósil de esas. Conocemos mucho de la última, que fue cuando se acabaron los dinosaurios, los trilobites, que son los fósiles que conseguimos en Villalba, que son, pues, hoy en día ya un par de especies de cefalópodos, que son como pulpos, que están dentro de una concha. Y bueno, digamos, eso naturalmente ocurrió. ¿Por qué se extinguieron esos bichos? ¿Se sabe o...? Bueno, digamos que es una cuestión paleontológica. Se especulaba que había sido el impacto de un meteorito que había causado cambio climático, invierno, etc. Ahora dicen que no, es otra cosa, que es cambio climático. Entonces siempre está el clima en estas extensiones. Pues en el Pérmico, demasiados volcanes, efecto invernadero, en una época fue acidificación oceánica. Entonces, digamos, tiene que ver con el clima en casi todas las extinciones masivas. Yo creo que es importante notar que es muy importante hablar de la escala del tiempo, porque estamos hablando, como decía Joao, la vida lleva muchísimo tiempo, miles de millones de años, y entonces en tanto tiempo varios fenómenos pueden hacer que las especies se extingan, ¿no? Desde un volcán, un meteorito, bacterias, cambio climático, etc. ¿Listo? Pero entonces el problema es que los humanos llevamos muy poco tiempo en la Tierra, ¿no? Más o menos 300.000 años, menos. Y en esa época, ese segundo en la historia, ha aumentado la tasa de especies, el número de especies que se han desaparecido, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta es, las especies se extinguen sin humanos, pero también se extinguen con humanos. ¿Por qué se extinguen las especies como resultado de los humanos? Bueno, pues yo creo que uno de los ejemplos más fáciles
pues el tema de la megafauna, muchos mamíferos muy grandes que cuando entraron en contacto con poblaciones humanas simplemente se cazaron un número muy alto de individuos que simplemente no permitió que la población se mantuviera. O sea, esperamos que cuando hay individuos adultos tengan crías y estas crías mantengan una población estable, pero cuando es tan alto el número de adultos que está desapareciendo es imposible que la población se mantenga. Y eso pasó también con muchas aves grandes que fácilmente eran cazadas y son, digamos, yo creo que los primeros casos más claros de extinción de los humanos por un efecto directo, que es cazarlos, extraerlos, aprovecharlos en un número que no se estaba controlando que fuera pues sostenible, o sea, que permitiera que los individuos se mantuvieran. Y ese fue, bueno, la megafauna pues hace mucho tiempo, pero incluso este siglo no, ¿cómo es el ejemplo de la paloma esta, cómo se llama? ¿La mensajera? Emigratoria, ¿cómo es el asunto con esa paloma? Bueno, esa paloma era extraordinariamente abundante. Su población era no de millones ni de billones, sino de trillones de individuos. Y hoy en día no hay libro, ¿sí? Y básicamente una población que es tan grande se considera segura. Es muy difícil, porque la extinción básicamente es reducir el tamaño de la población a cero. Pero lo que ocurrió en este caso fue que se confluyeron una serie de factores de malas, la pobre paloma, pero básicamente era muy abundante, se reproducía colonialmente, era sabrosa y vivía en la región de Norteamérica, donde se desarrolló muy rápidamente Estados Unidos y Canadá. Entonces, primero había cacería comercial. Entonces, las ciudades se abastecían comercialmente. La gente no iba a comprar pollo en el supermercado, sino palomas. Y en la medida que se fue desarrollando la tecnología se fue utilizando para acentuar la cacería. Entonces, en la medida en que se fue apareciendo los sistemas de ferrocarril, el ferrocarril se utilizaba para transportar rápidamente las palomas cazadas a las ciudades. Cuando se desarrolló el telégrafo, se utilizó para avisar a los cazadores en dónde estaban las bandadas de palomas. Y simultáneamente, pues estaba creciendo la agricultura, se estaban construyendo todas las grandes ciudades de Norteamérica, Chicago, San Luis, Boston, Nueva York, etc. Y en Estados Unidos todo está construido de madera, ¿sí? Entonces básicamente tumbaron todos los bosques para hacer las ciudades. Entonces, tumbaron el hábitat, la fuente de alimento y cazaron la especie hasta que quedó una en el zoológico de Cincinnati, que finalmente se murió de vieja y aburrida. Pobrecita la paloma. Y mi riesgo, bueno, lo voy a hacer chico. Con la otra paloma, bueno. ¿Vas a decir algo? Ah, ok. Pero no sobre la paloma vieja y aburrida. No, las causas de extinción son muchas. Pero vean, las que hemos mencionado son extrínsecas, ¿cierto? Es decir, no dependen de las características de los organismos, de las especies. Entonces son cambios bruscos en el entorno que suceden muy rápido y las poblaciones, las especies, no alcanzan a reaccionar, ¿cierto? Y simplemente desaparecen. Pero además del efecto de esas cosas externas que han producido las extinciones en masa, hay otra extinción que parece la extinción normal. Es algo así como que todo lo que sube tiene que bajar. Una especie se origina y difícilmente vive para siempre. No todas las especies son como los ceracantos, como las cacerolas marinas. Entonces simplemente aparecen y después de un tiempo, por ejemplo, no tienen los recursos fisiológicos, es decir, su metabolismo, la manera como procesan los alimentos, o no tienen la morfología, o no tienen el comportamiento que les permite mantenerse o mantener unas interacciones ecológicas de competencia con otras especies para conseguir recursos, de depredación, de parasitismo, y como no tienen esos recursos, entonces las poblaciones empiezan a declinar hasta que simplemente llegan a un tamaño muy pequeño, lo que además las pone en mucho peligro, y ese es el peligro de muchas de las especies actuales, que son muy pocos individuos.
Entonces, cuando hay muy pocos individuos, ¿sí o no? Si uno compra la lotería, todos los números de la lotería, con seguridad se la gana, ¿sí o no? Si uno compra un solo número, la probabilidad es que muy bajita de que se la gane. Lo mismo sucede con las poblaciones. Cuando son muy poquitas, ¿listo? ¿Qué sucede? Que de una generación a otra, por ejemplo, nacen más machos que hembras. Y entonces la tasa reproductiva baja. O aparece una enfermedad y acaba con un montón de individuos adultos de la población. O no son capaces de sostener la presión de los depredadores, se los están comiendo muchos individuos y están naciendo muy pocos. Entonces todas esas cosas que son de la vida cotidiana afectan muchas veces a la especie de manera negativa y hacen que con el tiempo, sin necesidad de que el hombre esté ahí, se extingan. Lo interesante es que cuando nosotros aparecemos, hace muy poquito, recuerden, 3.800 millones de años, y nuestro linaje apareció hace unos entre 7.2 y 8 millones de años, hace nada. ¿Listo? Y nuestra especie hace más poquito, hace como 100 y pico mil de años. Pero desde que aparecimos empezamos a extinguir otras especies. Quizás seamos los responsables de la extinción de otras 3 especies de humanos. Nuestros hermanitos evolutivos, los neandertales, el hombre de flores y el hombre de Lissobanis, que es de Asia. Eran 3 especies con las que logramos coexistir y posiblemente causamos la extinción de esas 3 especies. Pudo haber sido por interacción agresiva directa, pudo haber sido simplemente porque les pasamos enfermedades que ellos no pudieron resistir, como sucedió cuando llegaron los españoles a América, ¿cierto? Con todo el movimiento de migraciones. O pudo haber sido que simplemente nos civilizamos, nos entrecruzamos, eran poblaciones más pequeñas, ¿listo? Y simplemente esa cantidad de genes de poblaciones de nuestra especie, mucho más grandes, simplemente opacaron esos genes de estas otras 3 especies de humanos. En la actualidad, en nuestra especie hay genes de neandertal, hay genes de Denison. No sabemos si hay genes del hombre de flores, pero por lo menos de esas 2 especies, lo que indican que posiblemente fueron absorbidas por poblaciones mayores de nuestra propia especie. Eso es otra forma de extinción. Eso es correcto porque yo tengo genes de neandertal, pero mi esposa tiene más. Bueno, entonces, bueno, sí, en la prueba esa de la genética que uno manda el ADN y se lo analizan y le dicen, usted tiene genes neandertales. Y además le dicen de dónde viene y todo. Quería mencionar algo que, para no ir tan lejos, cuando llegó Colón al Mar Caribe, había una especie de foca. La foca del Caribe, muy parecida a la foca que todavía queda en Hawái. O sea, había miles de focas por todo lado. Ella se extinguió a final de los 80s. La última fue vista en Colombia, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si se extingue una especie? Bueno, resulta que la foca controlaba las poblaciones de algunos invertebrados, entre ellos el erizo negro. El erizo llegó a tener densidades impresionantemente altas. Hay historias, por ejemplo, de la casa presidencial de Miranda del Rosario, que cuando el presidente iba, hace tiempo, la esposa decía, quiero ver una montaña de erizos, de todos los erizos que había en la villa, porque habían tantos que, o sea, las espinas pues eran muy urticantes. Y en el año 84 se acabaron el 99% de los erizos. O sea, llegó una enfermedad y por la alta densidad pues se contagiaron más fácilmente. Por culpa de la mortalidad de los erizos crecieron las poblaciones de algas y hoy en día los arrecifes coralinos no se han recuperado de eso. También en esa época habían 60 millones de tortugas verdes, hoy en día creo que hay 6.000. Y, o sea, ¿cómo cambian los ecosistemas con esos, digamos, cambios tan radicales, digamos, en la estructura trófica, ¿no? Trófica es como quién controla aquí. Exacto. Muy bien la aclaración de trófico. O sea que cuando se extingue una especie no se va solita, ¿no? Como que cada especie tiene una red
de animales que dependen de ella o ella depende. Entonces, ¿cómo es el asunto de esto del papel ecológico de las especies? Yo creo que ese es un punto muy importante, y es que la importancia de evitar la extinción de las especies, por supuesto, es por la especie, pero tal vez incluso más importante o igualmente importante es por el papel ecológico que esa especie cumple en el ecosistema, como se estaba contando Armando. O sea, se perdió la foca monja en Caribe, los erizos se volvieron hiperabundantes, y el que fuera tan abundante los hizo muy susceptibles a enfermedades, y cuando llegó una enfermedad barrió toda la población, entonces el Caribe se llenó de algas porque no había erizos que se... Sí, eso ocurre. Y a veces eso ocurre a escalas enormes, enormes. Por ejemplo, los mamuts fueron extinguidos por la cacería. Básicamente, la gente se comió los mamuts. Y lo que ocurrió es que junto con los mamuts existían otro tipo de megafauna, de animales muy grandes que fueron cazados junto con los mamuts, los rinocerontes lanudos, etc. Pero cuando esa megafauna de esas zonas muy frías fue cazada hasta la extinción, lo que ocurrió fue que se extinguió el ecosistema más grande terrestre que existía en el mundo. O sea, el ecosistema más grande que existe en el mundo es el mar abierto, ¿cierto? Pero el ecosistema más grande terrestre era la estepa de los mamuts. Y lo que ocurre es que, o lo que ocurría, es que había un consumo muy intenso de la vegetación, y cuando fue cazada toda la población de esos herbívoros, no hubo quien los consumiera. Pero los pastos necesitan ser consumidos. Ustedes han visto que cuando un potrero se deja abandonado, con el tiempo deja de ser potrero. Pues eso ocurrió a escala continental en toda Eurasia y toda Norteamérica. Entonces, lo que era esa estepa de los mamuts se convirtió en taiga y tundra. Entonces, ya no tenemos el ecosistema terrestre más extenso del mundo como consecuencia de la pérdida de especies de herbívoros. La bestia. Y también un poco hablando de la extinción de la megafauna, muchas especies que nosotros conocemos de plantas, cuando vemos los frutos decían, pensaban, pero ¿quién puede dispersar estos frutos? O sea, ¿quién se come estos frutos y lleva las semillas? Y hay muchos como el totumo, que varios conocemos, y es como, este fruto seguramente era dispersado por un mamífero muy grande que ya no está. Y entonces eso cambia también cómo están estas especies. Ya el totumo se dispersa de manera diferente, los frutos caen y seguramente si alguien lo rompe o algo, las semillas pueden terminar ahí. Pero antes, mamíferos grandes llevaban el totumo a regiones más lejos, y eso pasa con muchas plantas, el algarrobo, el huito, que son plantas de frutos grandes, que en este momento es raro pensar quién se los está comiendo, pero era porque hace muchos años eran los animales grandes que ya no están. También relacionado con eso, con los pastos en las sabanas, el hecho de que ya no haya mamíferos grandes hace que crezca mucho el pasto, y los fuegos son mucho más frecuentes, porque hay mucho material para quemar. Y si se inicia un fuego, puede extenderse por zonas muy grandes, y eso también cambia los organismos, las especies que pueden estar en esos ecosistemas. Y esos son seguramente ejemplos que son mucho más fáciles de identificar, porque es la megafauna, con especies más pequeñas todavía no tenemos claro cuáles son las consecuencias de su desaparición. La pregunta es, ¿quién se comía el totumo? Y entero, claro. El megaterio, ¿no? Aguacate, borojó, y digamos que, bueno, o sea, vi por casualidad, un marino, pero un paper alguna vez en Systematic Biology, una revista, donde decía que todo eso lo pasó a dispersar la paca, y que eso hizo cambiar muchas cosas, pero antes pues este animal tragaba entero aguacates, era como para una granadilla, era muy grande, y bueno, Se llama la pepa en la descripción. exacto, esa era la idea. Antes de continuar, yo quisiera preguntarles ¿cuál sería la causa principal de la extinción de las especies hoy en día en Colombia? ¿Deforestación? No sé, caza ilegal, carreteras.
¿Hay datos sobre eso? Pues en el caso de las plantas es la pérdida de hábitat, básicamente la principal causa en Colombia. En Colombia en cualquier pedacito de tierra hay tantas especies que a veces no sabemos cuántas hay, tenemos un estimado, pero siempre hay nuevas especies que aparecen. Incluso pensando que hay áreas muy chiquitas que sabemos que están muy amenazadas, que de pronto van a desaparecer, y ahí se encuentra una especie que solo está ahí. Y pueden ser especies que no son llamativas, que la gente no se las va a llevar, que no son maderables, pero son especies valiosas que están ahí, y pues cuando desaparece ese lugar donde ellas se encuentran, se extinguen. Y pues no con certeza, porque eso toma mucho tiempo en decir que se extinguió, pero en el caso de plantas esa es la principal causa. Yo creo que una causa que es común no solamente en Colombia, en todas partes, es la fragmentación de los hábitats. Y entonces la fragmentación sucede por muchas razones. Entonces, ampliación de la frontera agrícola, uso de bosques para papel, pasan una carretera y alguien creería, bueno, son unos pocos metros, pero esos pocos metros son impasables para muchas especies. Imagínense invertebrados pequeños, ¿listo? Microorganismos en el suelo no son capaces de atravesar la carretera, y entonces eso hace que las poblaciones se fraccionen, y muchas veces algunas de las poblaciones son muy pequeñas y se extinguen. El hecho, por ejemplo, de que no se haga una carretera y no se dejen pasos para que mamíferos, por ejemplo, puedan atravesar la carretera de un lado a otro, ¿listo? Algunas aves, cuando escuchan ruidos o simplemente por las luces, etcétera, simplemente son demasiado tímidas y empiezan a alejarse cada vez más y a concentrarse en pequeños sitios aislados, hasta que simplemente esas poblaciones también se reducen y se extinguen. De la fragmentación, pero depende mucho del tipo de organismos. Por ejemplo, la minería. ¿Cómo podemos estimar el impacto de la minería sobre organismos acuáticos? No solamente peces, ¿cierto? Pero todos los microorganismos, el plancton, el fitoplancton, ¿cierto? Que hacen parte de ese ecosistema, ¿cierto? Y que realmente están siendo afectados. Y recuerden que hace poquito dijimos que una especie no vive sola, no está aislada. Una especie básicamente es el conjunto de interacciones que establece con todo su entorno, las otras especies y el ambiente físico. Entonces, imagínense el impacto de la minería en esos cuerpos de agua, y no lo hemos medido. Entonces, todo esto depende del tipo de organismo realmente. Quiero hacer una invitación a mis colegas del ámbito continental a ver si pueden distinguir esto en el continente. En el mar, o sea, si medimos todos los peces del mar, en los últimos 50 años la longitud de los peces ha disminuido 1 metro en promedio. ¿1 metro? 1 metro en promedio. O sea, es decir, uniendo todo, o sea, haciendo la distribución de las longitudes de todas las especies en los últimos 50 años, 1 metro en promedio. Es decir, los atunes eran un poco más largos, los tiburones, todo. Y la razón es la misma de la extinción de los mamuts, creo yo, y es la boca del ser humano. Por ahí pasan las especies que se van a extinguir. O sea, creo que hoy en día, digamos, en el Caribe, en el Pacífico, los peces, o sea, ¿quién no va al mar y no tiene un pescado? Pues eso genera una presión en el ecosistema muy grande. En el mar Caribe, el pargo, el meno, el jurel, ya se acabaron. Entonces, nos sacan supuestamente el pargo risueño, que es un pez loro, que es un herbívoro, y es el hilo del cual se está teniendo la resiliencia del ecosistema. Es decir, la capacidad del ecosistema de afrontar cambios, huracanes, calentamiento global. Entonces, no, la minería, no sé qué, pero digamos, ¿qué efecto podría tener, por ejemplo, una vaca? ¿Qué come la vaca? Y si el ecosistema donde se está creciendo la vaca, si eso se puede equiparar a lo que ha pasado en el mar. Y eso sí, de
acuerdo. Y eso son las especies que conocemos. Imagínense, casi que en el sur de Colombia no se sabe nada. Pues toda esta selva, la copa de los árboles, ¿quién va a saber qué hay? Y todavía no ha sido descrito tampoco. Entonces también es importante describir la diversidad para, pues, si uno también la quiere proteger, ¿no? Y saber cómo es el asunto. Bueno, no olviden escribir sus preguntas por Twitter, si tienen preguntas. Cambiando un poco de tema, Jurassic Park. Hace poco hay una polémica porque ya existe la tecnología, tenemos la tecnología para revivir especies extintas. Algunos dicen que estamos un poco lejos, otros, pero lo que sí es cierto es que definitivamente puede ser que ocurra, que traigamos de vuelta al mamut, que traigamos de vuelta a las ranitas extintas, al megalodón, no sé. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que deberíamos devolver esas especies extintas por ética o no deberíamos, lo que pasó, pasó? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sin lugar a dudas, sí. Deberíamos volver a la vida las especies que hemos extinguido recientemente. Y les voy a poner una comparación. Que van a creer que me estoy yendo por las ramas, pero no. Hace unos años entró un tipo a la Catedral de San Pedro, en el Vaticano, y se fue caminando y se paró enfrente de la Piedad de Miguel Ángel, ¿cierto? La Virgen María, cargando a Jesucristo, muerto. Una obra escultórica de un valor increíble. Y él sacó un martillo y le dio martillo a la Piedad hasta que se cansó. Le dio sin piedad a la Piedad. Le arrancó la nariz a la Virgen, le partió los dedos, etc. ¿Ustedes dejarían la Piedad así? La Piedad la restauraron, ¿cierto? Y hoy en día cualquiera que tenga la oportunidad de ir puede visitar y es indistinguible, o sea, no se puede apreciar que fue tratada de esa manera. ¿Y por qué digo que sí valdría la pena volver a traer a los ecosistemas contemporáneos las especies que nosotros extinguimos? Yo no me refiero a las que a los velociraptores, ni a los tiranosaurios, etc. No, sino a los que los seres humanos extinguimos por el papel ecológico que ellas cumplen, ¿cierto? Esas especies tienen un papel ecológico importante y muchas especies contemporáneamente han sido salvadas de la extinción de poblaciones muy pequeñas. Ustedes encuentran ejemplos de plantas, de aves, de mamíferos, etc. Muchos ejemplos de especies que tenían 25 individuos, de otras que quedaban 50. Y esas poblaciones se han recuperado y hoy en día cumplen un papel ecológico que habían dejado de cumplir porque su población era muy pequeña. Entonces, desde mi perspectiva, sin lugar a dudas, valdría la pena traerlos de regreso. Pues yo ahí difiero un poco. Creo que en términos como objetivos de conservación, de lo que hablamos de tener una población viable, con suficientes individuos para que se mantenga, es una tarea titánica a partir de algo que ya se extinguió. Seguramente puede tener un interés más de lo que representa tener esa especie, de volver a ver un dodo vivo. Yo creo que lo que podrían pagar por ir a ver un dodo vivo seguramente serviría para programas de conservación de otras especies. Se podría hacer un doble interés, pero ya de los casos o de especies que puedan realmente volver a tener ese papel en el ecosistema es muy difícil, y creo que siempre las medidas deben ser evitarla más que a tratar de enmendarla. No sé. Yo estoy más o menos en las líneas tuyas. Yo creo que lo que se extinguió. Ahora, tenemos las posibilidades técnicas, cada vez va a ser mucho más probable que
traigamos cosas nuevamente a la vida. Todo lo que tiene que ver con eugenesis, por ejemplo, no solamente nuestra propia especie, ¿cierto? Pero todo, eugenesis es... voy a explicar qué es eugenesis. Es tratar de mejorar lo que existe. Todo lo que se llama ingeniería genética. ¿Quién vio Blade Runner? La película fue mejor la del 82 que la última, ¿sí? Blade Runner lo que se hace es manipular la información genética de tal manera que enfatizamos ciertas características de unas especies y podemos silenciar otras características. Eso lo podemos aplicar, por ejemplo, para medicina en humanos. Si tenemos ya profesión una enfermedad, entonces silenciamos esos genes, ¿cierto? Pero si queremos que esas personas tengan ciertas características que por alguna razón se consideran convenientes, entonces lo que hacemos es potenciar esos genes. Bien, sí podemos, utilizando ingeniería genética, biotecnología, quizás podemos traer especies de tales tipos, pero lo dijimos hace poco, una especie no es como la piedad, no es una obra de arte que está ya aislada, una especie interactúa con un entorno y el significado de lo que es una especie es su interacción. Entonces podemos traer el organismo o parte de lo que es el organismo, su morfología, posiblemente su fisiología, pero definitivamente no va a estar en el entorno en el que ese organismo o esa especie existió, porque las otras especies con las que interactuaban, de plantas, de animales, de microorganismos, también desaparecieron. Entonces traemos algo de lo que era esa especie, pero más aún, para algunos organismos, por ejemplo en nosotros, imagínense que nos extinguimos y llegan unos extraterrestres y entonces recuperan información genética y hacen una población de humanos. ¿Seríamos los mismos realmente? Mucho de lo que somos nosotros depende de nuestra estructura social, de nuestro comportamiento, y mucho de eso no está en los genes. Eso es aprendido. Y los comportamientos dependen de y varían de una cultura a otra. Y eso simplemente enfatiza esa importancia, esa relevancia de las interacciones y la dependencia contextual de las especies. Entonces, aunque técnicamente podríamos traerlas, realmente solamente estamos trayendo parte de esa especie. ¿Y qué responsabilidad tendríamos de traer una especie si realmente no la vamos a colocar en el contexto ambiental para el cual esa especie evolucionó durante un periodo de tiempo de quién sabe cuántos millones de años? Entonces traemos partes, es como traer una especie de zombie, ¿listo? Entonces ahí hay una discusión que es ética, ¿cierto? Posiblemente para especies recientes, para las cuales todavía podemos asegurar ciertos ambientes, quizás podemos hacer el ejemplo, yo creo que valdría la pena en esos casos, pero en la inmensa mayoría de los casos creo que traeríamos básicamente eso, una sombra de lo que fue una especie. Réplica tenemos acá. Una cosa que es importante entender es que las especies no se extinguen inmediatamente, se dan las condiciones para su extinción. Hay un tiempo de rezago, y ese tiempo de rezago puede ser de años, de décadas o de siglos. Entonces, no todas las especies que tenemos hoy las vamos a tener con nosotros, precisamente porque dependen de esos procesos ecológicos que mantienen ese tipo de ecosistema, la biodiversidad de los entornos en que están. Y el propósito de traer de nuevo esas especies es precisamente evitar esas cascadas ecológicas de pérdidas sucesivas como consecuencia de esos trastornos en los sistemas ecológicos que ocasionan la pérdida de algunas especies. Y no es necesario tener una especie totalmente extinta para saber cuál es la consecuencia de volverla a traer al ecosistema. Y hay muy buenos ejemplos de cómo el volver a traer una especie a un sistema ecológico ha transformado profundamente ese sistema ecológico y lo ha restaurado. Y un muy buen ejemplo es la reintroducción de los lobos en Yellowstone y todo el occidente de Norteamérica. O sea, los lobos quedaron por allá confinados en el norte de Norteamérica y fueron básicamente cazados hasta la extinción en la mayor parte de Norteamérica. Pero la
pérdida de los lobos hizo que hubo una serie de efectos en cascada en donde los grandes herbívoros, en este caso alces, venados, etc., por no tener depredadores, alcanzaron poblaciones muy altas. Esas poblaciones muy altas eliminaron la cobertura vegetal. Al eliminar la cobertura vegetal boscosa, se comenzaron a perderse especies de aves, especies de lagartijas, especies de roedores, sucesivamente, y cuando reintrodujeron los lobos, se reestructuró otra vez el ecosistema. Y ese es un proceso que está ocurriendo ahora. Ahora, en este caso no me estoy refiriendo a especies extintas donde se murió el último individuo, sino extintas ecológicamente, es decir, poblaciones pequeñas o una especie que estaba extinta en una región y fue traída de Canadá y llevada nuevamente a Norteamérica. Pero lo que ha ocurrido allí con la reintroducción de los lobos es una restauración ecológica casi que a escala continental, que no hubiera ocurrido sin la reintroducción de esa especie. No, básicamente quería mencionar lo que dijo ahorita al final, que hay unas categorías de extinta, ya se acabó, no existe ninguno, o extinta en el medio silvestre. Todavía tenemos 2, 3, un grupito en algún zoológico, en algún jardín botánico, y todavía hay algunos individuos a los cuales se pueden dirigir esfuerzos, tal vez para aumentar la población y poder introducirla, moverla a otro lugar. Y aquí yo creo que es muy importante, por eso decir, cuando una especie está extinta, es muy importante lo que estás diciendo, porque ya de alguna manera estás limitando los esfuerzos para esa especie. Si tú dices que ya extinta, ya es menos los recursos humanos y financieros que van a ir para tratar de mejorar la población o para tratar de aumentarla. Entonces también por eso es muy cauteloso al decir que algo ya se extinguió, porque de alguna manera ya lo estamos dando por perdido. La pregunta de volver a la vida de una especie distinta, a mí me gusta más una visión un poco más evolutiva, es decir, creemos que la evolución logró todo, pero a la hora de esto no contamos con la evolución. Me explico. El mamut lanudo es un elefante que se aclimató al frío. Si queremos lograrlo la vida, podemos llevar 100 elefantes africanos y seleccionarlos en la tundra y eventualmente la tendremos. Eso ha pasado múltiples veces, por ejemplo, con los peces ciegos de las cavernas. La presión de selección, pero si se extinguiera, pues llevo el pez de varias generaciones de olor. Entonces, digamos, esa visión tipo Frankenstein de coger el coronavirus, digamos, parece interesante, o sea, igual muy contento y pero no, o sea, yo puedo traer la foca de Hawái, traerla al Caribe, de seguro que vuelvo a lograr algo parecido a lo que fue la foca del Caribe. ¿No? Esto me hace acordar de un experimento que hizo Buffon a finales de los años 1700. Buffon decía que el ambiente modificaba las especies. Buffon decía un montón de cosas interesantes. Decía que las especies se habían originado en Europa, y como conocía el registro fósil, porque recuerden, no sé, Buffon era el coordinador o el director del Museo de Historia Natural del Jardín Botánico en París. No era ningún Buffon. No era ningún Buffon. Y el tipo obviamente conocía los fósiles, y él decía, estas son especies extintas, como la mayoría de los fósiles que se conocían para la época eran animales grandes. Él tenía la idea de que los primeros organismos que se originaron, que aparecieron en la Tierra, eran grandes y que eran nobles y que habían aparecido en Europa, y que a medida que la Tierra se iba enfriando, porque Buffon creía que la Tierra tenía 73.000 años y se había ido enfriando, entonces los animales se habían movido hacia los trópicos, y al moverse hacia los trópicos, porque las condiciones ambientales son diferentes, se habían modificado y se habían degenerado. Inclusive consideraba que los europeos
que se trasteaban a vivir al nuevo mundo se degeneraban y tuvieron una pelea muy fuerte con los gringos, pero aquí en Colombia nos tenemos el cuento y lo que hicimos fue cambiar una política de migración y lo que queríamos era, los políticos de la época decían, para no degenerarnos, traigamos europeos todo el tiempo para que la sangre permanezca, imaginen los términos de los que hablaban, relativamente pura, poco degradada. Bien, eso es un problema político. Pero eso tiene, Buffon para probar esa idea dijo, vean, es tan importante el efecto del medio ambiente que es lo que tú estás diciendo de llevar elefantes africanos a la tundra para tener mamuts. Decía, les voy a probar, voy a traer unas familias de personas negras de África y las voy a llevar a Holanda. Y van a ver que después de varias generaciones van a ser cada vez más blanquitos, su comportamiento también va a ser diferente, no sé qué, y le dieron los fondos para esa investigación. Ahora, lo que Buffon no pensó es cuánto tiempo iba a tardar el experimento. ¿Listo? Si nosotros llevamos elefantes africanos a la Antártida, el ciclo vital del elefante africano es demasiado largo, ¿sí o no? ¿Cuántas generaciones necesitaríamos para que esos elefantes para que esas poblaciones pudieran reaccionar a ese nuevo entorno? Ahora, eso es teniendo la esperanza de que en términos metabólicos, fisiológicos, de comportamiento y de morfología, esas poblaciones tuvieran las variantes que les permitieran a algunos de esos elefantes sobrevivir y reproducirse, ¿sí o no? Es muy probable que esas variantes necesarias no existan en la población de elefantes actual. Por eso es que los mamuts son mamuts, los elefantes africanos ahora son elefantes africanos, y yo creo que es una hipótesis con muy baja probabilidad. Bueno. Como Buffon, pero ¿quién la va a probar, mano? Después de 100 generaciones de elefantes no va a haber nadie interesado en el experimento. Ese es un tema complejo, no hay consenso. De pronto lo mejor es revivirlas, meterlas en un parque y hacer solo hembras. Es la mejor opción. Bueno, ya que esa es una actividad con la ciudadanía, ¿qué puede hacer la ciudadanía para evitar que se extingan las especies? ¿Podemos hacer algo o estamos condenados? ¿Quién está tomando algo en vasos plásticos? Eso no se hace. Pitillo, ¿quién tiene pitillo? ¿Quién tiene pitillo? Eso no se hace. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas en la vida cotidiana. Pareciera que no tuviera efecto, pero si lo hacemos todos y lo hacemos de verdad, de manera constante a lo largo del tiempo y además propagamos la experiencia, la buena costumbre, realmente podemos tener un efecto. Y hay cosas muy sencillas. Reducir el uso de plásticos. Si van a utilizar plásticos, reúsenlos. Úsenlos para tantas cosas como sean posibles. Una bolsa plástica dura mucho, entonces no vayan, compren cosas y boten la bolsa plástica. Úsenla tanto como puedan, ¿listo? Pero preferible si no la utilizan. Y esas vainas funcionan. Tengan un recipiente metálico, ¿cierto? Para cargar agua para todas partes. No compren botellitas de agua. Lleven el agua de su casa. ¿Cuál es el enlace directo Ya. con prohibir la extensión? Ya, el lío es que todo eso resulta en el mar, ¿se han visto, no? Y hay islas de plástico. Y realmente hay animales que confunden las bolsas de plástico, por ejemplo las tortugas, las confunden con una de sus principales especies, las que utilizan para alimentación, que son anémonas. ¿Listo? Y se tragan una bolsa de plástico. Y se les queda atragantada. Y se mueren ahogadas. ¿Listo? Hay muchos ejemplos. Plásticos es de lo peor que hay. Bueno, le doy la palabra Bueno, yo creo que hay algo que yo, el consumidor responsable, y justo lo que hablaban ahorita del mero, ¿no? Ay, pero es que es tan rico, es solo una vez al año. Bueno, seguramente ni es mero lo que vas a pedir, ¿no? Pero, o el vivo de capaz, que seguramente ya es vivo de cualquier otra cosa menos de capaz. O sea, hay especies que sabemos que están sobreexplotadas y que seguir intentando consumirlas es ya
seguir como empeñándonos en cosas que ya no existen y quitarles la oportunidad. Estar atentos a las vedas que hay dura época de reproducción de muchas especies, el bagre rayado en el Magdalena, que eso se está anunciando cada vez de una manera un poco más divulgativa y más fácil de saber. En términos de plantas, voy a hablar de las orquídeas. Todos, siempre está la orquídea, que está bonita, el señor me la vendió allí en la esquina. Es como, bueno, el señor de la esquina, ¿de dónde haber traído esa orquídea? ¿Será que era la última planta que quedaba de esa especie en el bosque? Tal vez puedo preguntar, ¿esta plantica de dónde viene? ¿Viene de un cultivo? ¿Viene de un bosque donde la sacamos? Tal vez tener un poco más de información de los productos que nos estamos consumiendo, que tener más información de dónde vienen, porque finalmente el hecho de no saber no hace que no tengas un efecto. Entonces yo creo que también con tantos productos que se producen de plantas, que las comunidades cada vez están haciéndolo de una manera más responsable, se están haciendo esfuerzos de que venga marcado, que este tejido se hizo por una comunidad que lo está haciendo de una manera sostenible, pues hacer esa búsqueda para que nosotros compremos cosas que sabemos que están haciendo ese esfuerzo de hacerlo de una manera responsable, en caso de plantas o otras especies que son consumidas o usadas. ¿Qué más? Yo estoy de acuerdo. Todos consumimos papel, ropa, vehículos, nos transportamos de una u otra manera. Yo creo que el consumo responsable es una fuerza tremendamente poderosa para reducir nuestro impacto sobre el entorno. Y ese consumo responsable puede generar condiciones de viabilidad para la biodiversidad. Digamos, hay productos certificados amigables con tal aspecto de la vida, con las aves, no sé, diferentes tipos de certificaciones que realmente nos pueden dar una señal de que puedo estar consumiendo responsablemente. Y las famosas 4 R's, de las cuales me acuerdo de 3, que es reducir el consumo, reutilizar, reciclar y no me acuerdo de la cuarta, pero sí, no me acuerdo de la cuarta, pero todo eso lo podemos hacer sin que eso afecte nuestra calidad de vida, incluso de pronto la puede enriquecer. Entonces yo creo que el consumo responsable es algo muy importante, pero también evitar consumir algunas cosas. Por ejemplo, no tenemos ninguna necesidad de tener mascotas que son fauna silvestre. O sea, ¿qué necesidad tenemos de comprar el perezoso que alguien está vendiendo en la carretera porque nos va a pesar? O sea, si nosotros compramos ese perezoso, estamos generando un mercado. O el loro, y quiero que tener un loro que hable. No, nosotros no necesitamos un loro en nuestra vida. Yo tuve loros cuando era niño, pero puedo vivir perfectamente feliz sin loros. Aunque disfruté mucho el loro cuando lo tuve. Pero podemos hacer un consumo responsable, no podemos tener nuestro perro favorito, el gato, etc. Esa es una cosa muy importante, los gatos. Los gatos tienen un impacto impresionante sobre el medio ambiente, muy negativo. Si tenemos gatos, tengámoslos dentro de la casa, no tengamos el gato caminando por todas partes, comiéndose cuanta lagartija y pájaro encuentre en su camino. Entonces, controlemos nuestras mascotas también. Y fíjense que no estamos hablando de rocket science aquí, sino de nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos un impacto muy claro sobre nuestro entorno natural a través de nuestra vida cotidiana, que podemos enriquecer haciendo las cosas de manera más responsable y de pronto nos parece hasta más divertido. Completamente de acuerdo. Bueno, y para terminar, la última pregunta es relacionada con un aspecto positivo, tal vez si conocen algún ejemplo de especie en Colombia que se haya recuperado, tal vez que haya estado en la inmunda y ahora está mejor. ¿Alguien sabe? Yo soy un optimista incurable y me voy a ir un poquito por las ramas, pero voy a llegar al punto. Pero cuando yo era estudiante universitario, yo llegué muy cercano a la fundación, a una fundación que se llamaba Fundación Herencia Verde. Y con Fundación Herencia Verde establecimos una reserva natural en el Quindío, que tenía un bosque precioso, pero la mayor parte de la reserva eran potreros.
Y yo me acuerdo de la primera asamblea de la fundación, en donde nosotros soñábamos en cómo sería de maravilloso de tener de regreso en la reserva osos de anteojos, tapires de montaña, águilas, pumas. Eso era un sueño iluso. A los 10 años había de todo eso en la reserva. ¿Sí? Trabajar por la conservación sirve. La naturaleza cuando se le da una oportunidad responde favorablemente. Entonces, en general, la naturaleza es altamente resiliente. Si trabajamos por la conservación, vale la pena. Y un ejemplo, probablemente no es tan familiar para ustedes, para algunos sí, es el loro de oreja amarilla. Tal vez ustedes han visto la propaganda o los anuncios de no consumamos palmas de cera en Semana Santa, etc. En esto han trabajado muchas ONG desde hace mucho tiempo. Es una especie en peligro crítico de extinción y hoy en día ya no está en peligro crítico, sino que pasó en peligro. ¿Sí? O sea, bajó un escalón en su probabilidad de extinción. Esa es una especie realmente que se ha recuperado. Como consecuencia de acciones deliberadas para mejorar el estado de la especie, pero también de razones desconocidas. Hay partes de las poblaciones del loro de oreja amarilla que no sabemos por qué se han recuperado, pero sí sabemos que se ha recuperado. Bueno, yo quería mostrar como otro aspecto más de especies que tal vez no sabemos si nuestras acciones han tenido un efecto, pero que las volvimos a encontrar, que les decían como especies Lázaro, que 60 años, 200 años que no se había visto la especie y la encuentran. Y eso ha ocurrido en Colombia con colibríes recientemente, ratas que creían que las describieron, solo había un registro o solo había un registro en un herbario y la volvieron a encontrar. Entonces esos son los que volvieron de la extinción, por eso nunca hay que perder los esfuerzos, y que estaban en lugares que se tenían conservados, algunos bosques que se estaban manteniendo. Igual ahí creo que también hay una labor de pronto de nosotros, casi todos en algún momento la familia tiene la finca en algún lugar y siempre es bueno tener un pedacito de la finca conservándose, porque en cualquier espacio de verdad muchas especies pueden estar manteniéndose y pueden estar evitándose la extinción. Entonces son esos otros casos de seguir buscando especies porque pueden volver a aparecer cosas que nosotros ya pensamos que no estaban. Creo que sí. ¿Cuántos aquí han visto los videos de Cien en su merced? Para los que no, suscríbanse a su merced, ahí ven videos súper chéveres, ven a su mercado haciendo cosas. En el último video fue sobre el mono tití. Resulta que el mono tití estaba bajo de categoría, estaba amenazado y ahora estaban en peligro, ahora está amenazado. Entonces, es otro ejemplo como que sí han funcionado algunas de las estrategias para prevenir su extinción. Mono tití. Entonces, antes de pasar a la trivia, pues pasemos de a la trivia. La idea de la trivia es que hacemos 4 preguntas puntuales y ustedes levantan la mano y nuestro jurado son los panelistas, ellos escogen la primera persona que ellos vean y si la persona contesta bien pues se le da un premio. ¿Listo? Y si no contesta bien pues no se le da un premio, se le presenta a otra persona. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes quieren. Se paras en la mesa. Y eso es lo que atentos. Ustedes pendientes ahí. De esto no hablamos hoy, pero es para ver si saben. A ver, levanten la mano. ¿Cuál fue el evento de extinción más masivo conocido donde se extinguieron aproximadamente 80% de los géneros conocidos de todas las especies? ¿Quién se escoge? ¿Quién? Tú. Extinción del permico, ¿correcto? Correcto, muy bien.
Ustedes deciden, ¿acaso un vaso de un mock de ciencia su merced con el dinosaurio, pero extinto, ¿no? Extinción. Si quieren mocks, al final pasen que acá hay unas calcomanías buenasas de animalitos chéveres, serpientes, osos de anteojos, ranas, científicos, científicas, mocks, camisetas, de todo. Bueno, ¿tiene alguna...? Sí. Tiene que ser puntual, ¿no? 3 causas de extinción normal, no masiva, sino normalita. Bueno, una. ¿Correcto? Bueno, premio, un aplauso. Lancen el mod. No me interesa. Bueno, al final. ¿Tienen alguna? Atentos. ¿Alguien conoce en el continente colombiano alguna especie extinta? ¿Cuál fue? Los panelistas deciden. ¡Bravo! ¡Premio! ¿Cuántos van? Falta uno. ¿Alguna que haya una pregunta? Puntual. Y no tan fácil lo que... ¿La hago yo? Bueno. Hoy hablamos del celacanto. ¿Qué tenía el celacanto de raro que no tenía, que lo volvió tan famoso? ¿Qué tenía el celacanto de raro? ¿Quién? A ver. ¿Pero qué tenía? ¿Tenía las alitas qué? Muy bien. Premio. Aletas carnosas. Listo. Ahora entonces vamos a Digi. ¿Quieren leer las preguntas por Twitter? Ah, ok. Bueno, de acá. Vamos a ver las preguntas de ustedes, vamos a escoger algunas. ¿Cuál era la especie de planta de la cual escribieron un fósil y encontraron después individuos vivos? Es un género de secoya que es, recuerdo como microsecoya. ¿Microsecoya o microsecoya? No, pero de la planta era esa, también hay una que es una bolesia, que era otro género que había fósil y lo descubrieron después. Ya ven, o sea, descrito como fósil y luego encontraron individuos vivos. Será pregunta de el mismo grupo. Y Checo pregunta, en casos como el de la vaquita marina, ¿hay forma de revertir o ya chao? La vaquita tenía unos ambientes estuarinos
Golfo de México, digamos, en el Golfo de México, y esa zona se ha desertificado, erosionado, no hay agua dulce. Entonces, por un lado, perdió ambiente, y por otro lado, pues cae en las redes de arrastre. Es una especie que, como va, ¿Alguien tiene una pregunta acá? Yo tenía dos preguntas, ¿puedes hacer dos? Sí. Vale. La primera es, ¿qué piensan ustedes de la extinción del humano? O sea, de nuestra especie. ¿Cuándo va a ser? Y la segunda es, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos y del modelo económico en las extinciones? ¿Quién se divide? Buenas preguntas las dos. El humano es una especie muy reciente. Para ser una especie de mamífero es una especie muy joven, es decir, todavía, si nos comparamos con otras especies de mamíferos, con el promedio de existencia, todavía tendríamos varios millones de años. Más o menos tendríamos algo así como 3.850.000 años de existencia. El promedio de vida de los mamíferos, de especies de mamíferos, es de 4 millones de años. O sea, somos una especie joven, ¿cierto? Y tendríamos esa expectativa de vida. El lío con nosotros es que hemos creado, gracias a nuestra capacidad mental, gracias a que tenemos pulgares oponibles, hemos generado un montón de herramientas, este micrófono, los celulares, todo lo que ustedes ven alrededor de nosotros. Eso es lo que se llama el fenotipo extendido. Es decir, va más allá de lo que nuestros genes dictan para nuestra morfología y nuestra fisiología. Y ese fenotipo extendido nos ha permitido manipular el entorno, por eso hemos sido tan exitosos para nuestra especie en términos de números y densidades, pero un desastre para otras especies. Entonces, ¿qué sucede? Ese fenotipo extendido es un recurso para adaptarnos a diferentes condiciones. En ese sentido, tenemos una probabilidad muy alta de sobrevivencia como especie. Vean ustedes que en términos evolutivos es la única especie que se ha vuelto autorreferente. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a toda la tecnología manipulamos las presiones de selección natural. Ya prácticamente no tenemos muy pocas presiones de selección natural. Eso querría decir que tenemos, si manejamos bien todo esto de manera inteligente, tendríamos una probabilidad de éxito muy alta. El lío es que ese mismo fenotipo extendido nos ha hecho que modifiquemos el ambiente de manera muy drástica y muy rápida. Y recuerden que las especies no estamos aisladas, de tal manera que lo que se ha convertido en un recurso para nuestra sobrevivencia también se ha convertido quizás en la principal amenaza para esa sobrevivencia. Y entonces ahí me pego con la segunda pregunta, y es ¿cuál es nuestra responsabilidad y en términos políticos y como especie qué debemos hacer? El problema es que tenemos la información. Marcho, lo bueno es que tenemos la información, el problema es cómo la manejamos, y eso es voluntad política. Y desafortunadamente, la mayoría de los políticos no saben de evolución, no saben de ecología, no saben de comportamiento, y realmente no saben cómo utilizar la información que tenemos en esos términos de preservar nuestra propia especie y con ella y la responsabilidad que nos cae para preservar las demás. Entonces yo les debo decir que aunque tenemos la información y sabemos qué hacer, yo soy pesimista. Yo creo que desafortunadamente no vamos a parar a tiempo
antes de entorpecer el ritmo de este planeta, de manera que sea que no podamos echar un paso atrás. Y creo que nuestra propia especie es muy probable sea una de las víctimas adicionales. Yo no soy como tú, eres optimista, yo soy un pesimista con cierta información, entonces sí, yo creo que no hay mucha esperanza. Yo no estoy tan desinformado. Digamos que el hecho de que la población humana sea tan grande no quiere decir que no esté bajo selección. Y esta palmixia que tiene el ser humano, la palmixia es que nos mezclamos entre todos los humanos de todas partes del mundo, Asia, África, América. Y es decir, esa facilidad de dispersarnos en un avión, etcétera, nos está poniendo en riesgo a la hora que aparezca un virus de tipo ébola, ¿cierto? En 2 o 3 días están todos perdidos. Para mí, la extinción del humano puede estar relacionada con un virus. Bueno, yo quiero complementar un poquito sobre el tema de los gobiernos y el interés en revertir o por lo menos controlar la extinción de la biodiversidad. Y yo creo que hay un panorama que podría ser mejor, pero hay avances. O sea, desde el 92 se firmó el Convenio de Diversidad Biológica que comprometió a muchísimos países a trabajar en biodiversidad. O sea, simplemente incluir la palabra biodiversidad dentro de los planes de los gobiernos fue una hazaña muy grande. Y desde entonces cada vez se ha ido aumentando caer en cuenta que no es solo biodiversidad per se, sino como todos los servicios y todos los beneficios que recibimos de ella y de todo lo que dependemos de que esa biodiversidad se mantenga, lo que ha cambiado ese paradigma. Creo que los esfuerzos deberían ser mayores. Hay unas metas que todos los países están comprometidos que hasta ahora estamos lejos de cumplir y que están ahí y todos los años dirigimos esfuerzos, pero no son suficientes. Entonces yo creo que sí hay un interés, hay unas prioridades que ya están identificadas, hay compromisos y trabajos entre muchos países, pero definitivamente requerimos más esfuerzos, gobiernos más comprometidos y que puedan tomar las decisiones, pero ya hay un avance muy grande. Incluso este año en Colombia hubo un evento muy importante que fue la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos que reunió a muchos países a hablar de biodiversidad. ¿Cómo está la biodiversidad? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos aprender de otros países? Entonces creo que las discusiones se están dando, pero definitivamente necesitamos mayor interés de todos porque esos acuerdos y esos compromisos que tenemos se cumplen. Listo, entonces ya para terminar quisiera agradecerle a los organizadores de este evento, a Sandra Galeano que ayudó a organizarlos a ustedes, a los voluntarios que están por acá, Erika Yanqui, Sumarsaurio y Parcela Sauria, a la Aldea Cultural por permitirnos usar este espacio sin cobrarnos, pues a ustedes por venir y a los panelistas por haber venido y pasar el tiempo tan chévere aprendiendo de cosas. Un aplauso por favor. Les recuerdo que si nos quieren apoyar aquí en esta mesita tienen unos mugs de varios motivos, que cada evento tiene un diseño diferente, tienen stickers, camisetas, y el próximo evento, no se lo pierdan, en un mes, es sobre terremotos en Bogotá, todo lo que ustedes quiso saber o no quiso saber. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, ya nos olvidamos, ahí lo teníamos, esta edición de Café Ciencia. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.